Estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. Hoy me gustaría empezar con una pregunta, y es la siguiente. ¿Conoces a alguien que se considere a sí mismo mala persona? Yo no. Es curioso, ¿no? Porque obviamente muchos de nosotros consideramos que el mundo está lleno de hijos de puta. Pero en cambio, a la que hablamos con gente, todo el mundo está convencido de que ellos son buenas personas y el resto, bueno, el resto a lo mejor no. Hoy quiero hablar un poco de la visión del bien y el mal en el budismo. Algunos de vosotros diréis, uy, ahora vamos a ponernos en rollos religiosos. No, para nada. De hecho, me gusta mucho la visión del bien y el mal en el budismo porque se parece muchísimo a la visión del bien y el mal que nos arroja, por ejemplo, la ciencia. Es una visión con la que, de hecho, yo creo que la gran mayoría de filósofos modernos estarían de acuerdo. Para que entiendas un poco de qué va esto, te voy a contar una historia que cuenta Thich Nhat Hanh, que es un monje budista, un monje zen de Vietnam. Él cuenta la historia de unos piratas que había en Tailandia, pues eso, a mediados del siglo XX. Y todo el mundo hablaba de lo malas personas que eran los piratas tailandeses, que robaban, que violaban, que, hacían lo que hacían los piratas, ¿no? Y entonces Thich Nhat Hanh decía, yo crecí en una familia donde mis padres me querían, tenía soporte familiar, entonces tenía amigos y sabía lo que era, pues eso, ser querido. Con lo cual yo crecí pensando, pues eso, que el mundo era un lugar benévolo, lleno de amor, lleno de alegría, y eso es lo que he crecido creyendo, y eso es lo que conforma la persona que soy. El pirata este tailandés, pues a lo mejor creció en una familia donde no había familia, a lo mejor el padre pegaba a la madre, o era alcohólico, o a lo mejor simplemente era huérfano. Y entonces, a lo mejor de pequeñito, pues lo abusaban por todos lados. De forma que creció pensando pues que el mundo es un lugar lleno de hijos de puta. Y que la única forma de salvarse es pues atacándolos. Porque si no te defiendes, pues se aprovechan de ti. Y obviamente ahora la persona en la que se ha convertido, el pirata, pues es alguien que ve al resto de la gente o bien como víctimas o bien como verdugos. Y que no entiende la idea de la empatía, porque nadie la ha tenido con él. No ha tenido ningún sitio donde aprender esa empatía. Porque si te tratan a baqueta desde niño y no sabes lo que es que te quieran unos padres y no sabes lo que es que la gente tenga compasión de ti, porque tú tendrías que tener compasión de nadie. Y lo que Thich Nhat Hanh decía es, si yo hubiera nacido en el lugar del pirata, pues yo ahora mismo sería un pirata tailandés que violaría y robaría. Y lo mismo al revés, si el pirata tailandés hubiera nacido en mi situación, pues a lo mejor ahora sería un monje budista vietnamita nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿A qué viene esto? Bueno, viene a la idea que nosotros tenemos de que hay buenas personas y malas, ¿no? Dices, este tío es un cabrón. Bueno, pero es que a lo mejor este tío ha nacido en ciertas circunstancias en las que tú no has nacido. Con lo cual es muy fácil decir que es una mala persona. Pero es que a lo mejor tú en su lugar serías la misma persona. Entonces hay gente que dice, no, porque claro, hay gente que nace mala. Vale, pongamos que hay gente que nace mala. ¿Es su culpa o no? Es decir, si yo tengo un ADN que me predispone a la crueldad, ¿lo he elegido yo? ¿Me lo he trabajado esto de ser cruel? ¿O simplemente es algo con lo que he nacido? Igual que ser feo, guapo, inteligente o tonto. Tener los ojos azules. Es tu culpa tener los ojos azules. Con lo cual, claro, si se trata de, digamos, influencias ambientales o si se trata de influencias genéticas, al final, ¿hasta qué punto podemos decir yo soy mejor persona que tú porque yo no hago malas cosas? Bueno, es que a lo mejor yo me puedo permitir tener cierta moralidad porque he nacido en ciertas circunstancias y me han educado de cierta manera. Con lo cual, toda esta idea del bien y el mal como que se evapora un poco, porque uno dice, bueno, realmente lo que hay son causas y efectos. Es decir, tú naces con ciertas circunstancias y a causa de ellas, pues, realizas unas ciertas acciones. Realmente no somos nada más que autómatas. Con lo cual, pararse a pensar en si alguien es bueno o malo no tiene ningún sentido.
Y seguro que ahora más de uno está pensando, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el relativismo moral? Aquí todo vale. No, para nada, para nada. Lo que se hace en el budismo entonces es hablar no de buenas y malas personas, sino de habilidad. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues pongamos que hay algo que me hace sufrir. Entonces, yo puedo reaccionar a ese sufrimiento de muchas formas. Entonces, hay formas más hábiles de reaccionar a ese sufrimiento y formas menos hábiles. Las formas más hábiles lo que van a hacer es reducir mi propio sufrimiento y el de los demás. Y las formas menos hábiles van a hacer que yo sufra más y también haga sufrir más a los demás. Obviamente, es preferible actuar de forma hábil que no hábil, simplemente porque sufrimos menos y los demás sufren menos. El problema es que no siempre sabemos cómo actuar de esa forma. Y ahí está la diferencia entre el pirata tailandés y Thich Nhat Hanh. Pues el pirata tailandés no conoce estrategias o no ha crecido con suficiente información para actuar de forma hábil ante su sufrimiento. Con lo cual, sufre él y causa sufrimiento en muchísimas otras personas. Mientras que Thich Nhat Hanh tiene muchísimas estrategias que minimizan su sufrimiento y el de otros, con lo cual, bueno, pues candidato al Premio Nobel de la Paz. Y yo encuentro esta clasificación mucho más útil, porque en lugar de fustigarse uno o decirse yo soy mala persona, yo soy buena persona, bueno, no es verdad. Tú no eres ni buena ni mala persona. Hay veces que haces cosas que causan sufrimiento y hay veces que haces cosas que minimizan sufrimiento. Y eso no dice nada de quién eres tú, porque la idea de que tú eres una cosa u otra tiene muy poco sentido, porque algunos días eres de una forma y otros días eres de otra, y algunos días estás de mala leche y otros días te sientes muy generoso, y otros días pues a lo mejor estás enamoradizo y otros días pues odias al mundo. Es que depende, ¿no? Entonces decir yo soy así, pues no tiene mucho sentido, pero lo que sí que tiene sentido es decir, vale, lo que yo hice ayer fue poco hábil. Bueno, ¿para qué me voy a fustigar por ello? Lo que importa es que yo lo reconozca, que yo sea consciente. Es verdad, ayer actué de forma poco hábil y lo que hice fue encabronar a más gente y hacerme infeliz a mí mismo. Bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer en el futuro es actuar distinto. Es decir, nuestra meta tendría que ser simplemente actuar de forma más y más hábil, aprendiendo de los errores del pasado, pero sin fustigarnos por ellos, sin remordimientos que no nos dejan dormir, sin pasarnos días diciendo es que no me merezco ser querido, es que no me merezco nada, es que soy lo peor. Esto no lleva a nada. Esto no te hace más feliz a ti y no hace feliz a nadie a tu alrededor. Lo único que importa es qué vas a hacer diferente el próximo día. Y si el próximo día no lo logras, pues piensa, ¿por qué no lo he logrado? Y trata de cambiar de estrategia la próxima vez. Y si tampoco te sale bien, no pasa nada, pues ya lo harás la siguiente vez. Es decir, lo que importa es realmente trata de reaccionar de la forma más hábil que puedas, que sepas, y bueno, ya irás mejorando. O sea, yo llevo años meditando, yo creo que ahora causo menos sufrimiento a la gente del que solía. Yo a veces que veo cosas que he hecho en el pasado y me llevo las manos a la cabeza, pero eso no quiere decir que no tenga malos días o que haya días que una situación te pilla desprevenido y haces cosas de las que luego no te sientes nada orgulloso y piensas, leches, tendría que haber reaccionado así. Pero bueno, pues sí, al menos eres consciente de ello y la próxima vez, con suerte, pues te saldrá mejor. Esto se parece mucho a la moral esta socrática, que dice que no existen el bien y el mal, que lo que hay es falta de entendimiento, que a la que entiendes mejor el mundo, pues causas menos sufrimiento. Y un poco la idea budista es la misma. Es, tú tienes una idea equivocada de cómo funciona el mundo y debido a eso tienes unos comportamientos que generan más sufrimiento. A medida que tu comprensión mejora, pues eres capaz de tener reacciones más hábiles a lo que sea que te esté pasando. Y, por lo tanto, generas menos sufrimiento a tu alrededor. Y esto simplemente es un proceso y no hay que tener prisa. Es simplemente ir día a día, a día, a día. Yo creo que la persona que lo ha puesto mejor, curiosamente, es un escritor de fantasía que se llama Brandon Sanderson. Y en uno de sus libros hay una pregunta que se repite todo el libro, que es ¿cuál es el paso más importante que puede dar una persona? Y la verdad es que yo no sabía las respuestas. Iba leyendo, hasta que al final te dice, bueno, es que el paso más importante que puede dar una persona es el siguiente. Y al final no hay nada más que eso. Tú puedes haber hecho lo que sea en el pasado,
Tú puedes haber cometido los errores que quieras en el pasado. No pasa nada. Lo único que importa es qué vas a hacer ahora.